Buenos días, jóvenes. Vamos a explicar el día de hoy cómo utilizar el número de Avogadro para calcular las partículas de una sustancia, conociendo su masa o conociendo su número de moles. Bueno, vamos a dar inicio con la explicación de qué es el número de Avogadro. El número de Avogadro es este valor, que es 6.02 por 10 a la 23. Hablamos en general de partículas, pero partículas se refiere a átomos o a moléculas. Entonces, en algunos planteamientos estará solicitando calcula los átomos y en otros planteamientos estará solicitando calcula las moléculas. Ambas se refieren al término general de partículas. Bien, este valor de Avogadro, Avogadro es el autor, el científico que lo descubrió, se incluyen en una expresión para calcular la cantidad de partículas que hay que saber, el número de moles de esa sustancia que ya en un cálculo anterior aprendimos a realizar. Entonces se tendría que calcular primero la cantidad de moles de la sustancia y luego multiplicar por 6.02 por 10 a la 23. Esta es una expresión entonces. A partir de aquí podemos encontrar una segunda expresión. Si lo que se desea calcular es la masa de X cantidad de partículas, entonces vamos a hacer la operación contraria, que es dividir. Acá multiplicamos, acá dividimos. Bien, y ya de aquí nos podemos ir a resolver diferentes planteamientos en donde se utilice ya sea la primera o la segunda expresión. Vamos a calcular cuántos átomos de hierro hay en, digamos, 25 gramos de esta sustancia. Se llama átomos porque nos estamos refiriendo a un elemento. Si fuera un compuesto, entonces serían moléculas. Lo primero que haremos será calcular los moles. Recordando que mol es la masa entre el peso molecular. En este caso es el peso del Fe. En la tabla periódica y redondeando, la masa del Fe son 56 gramos mol. ¿Qué quiere decir? Que un peso atómico ahora en este caso corresponderá a lo que equivale el mol. Entonces no hay que sumar nada, solo que usar ese valor. Dividiremos entonces 25 entre 56. Arriba tenemos gramos, abajo gramos mol. Se eliminan gramos y la unidad que prevalece va a ser el mol. Vamos a hacer la división. 25 entre 56. Ahí tenemos el resultado tomando dos cifras. 0.44 van a ser mol. Ahora sí procedemos a calcular cuántas partículas. Ya no uso el término partículas, ahora uso el término átomos de Fe. Y voy a recordando que van los moles primero y luego por 6.02 elevado a la 23. Por 10 a la 23. Sustituyo 0.44 por 6.02 elevado a la 23. Eso nos da lo siguiente. Vamos a borrar para quedarnos solamente con dos cifras. 0.44 por, para poner la expresión en la calculadora, se teclea 6.02, aquí la tecla exponente y el 23. Es todo, le damos igual y aquí nos da, arroja el resultado que equivale a 2.64 por 10 a la 23. Entonces, ¿cuántos átomos hay? 2.64
por 10 a la 23. Y este sería el resultado. Vuelvo a que vean bien cómo teclear el exponente a la 23. En realidad no se escribe el por 10, sino que se usa esta función que está aquí en un lado del punto para aplicar el exponencial del 6.02. Muy bien. Y este sería un cálculo de átomos. ¿Cuántos átomos? Si fuera cuántas moléculas, entonces estaríamos hablando de un compuesto. Vamos a usar una fórmula sencilla para rapidez. ¿Cuántas moléculas de H2O hay, digamos, en 30 gramos? ¿Sí? Igual va a ser la misma fórmula, pero ahora para sacar el mol, primero habrá que calcular el peso molecular. Sería el hidrógeno más el oxígeno. Hidrógenos en el agua tenemos 2, oxígenos en el agua tenemos 1. Estos y estos son los pesos atómicos. El peso molecular del agua es 18. Este es su peso molecular. Ahora vamos con los moles, que serían 30 entre 18. Eso nos da 1.66 mol. Ya que tenemos el mol, ahora sí vamos a aplicar, la fórmula de partículas, que es el mol por 6.02 elevado a la 23. Ya sabemos que son moléculas y serán 1.66 por 6.02 por 10 a la 23. Y así de sencillo obtenemos el resultado, que será aquí está en la carátula cómo se tecleó. Vamos a darle igual y ahí tenemos el resultado. 1 por 10 a la 24. 1 por 10 a la 24 moléculas. De esta manera ya sabemos calcular las moléculas o los átomos. Si es átomo es que es un elemento, si es molécula es que es un compuesto. Ya lo demás depende de la complejidad de la fórmula, sacar primero el peso, los moles y finalmente multiplicar para encontrar las partículas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, la masa de ciertas partículas. Por ejemplo, esto, ¿cuánto pesan? 2 por 10 a la 22 átomos. Vamos a hacer de calcio, cualquier elemento, ¿sí? Lo que hay que hacer, ya sabemos que si es un elemento, no vamos a hacer la suma de su peso molecular, simplemente sacaríamos su peso atómico de la tabla periódica, que en este caso es 40, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Nos vamos a la masa de partículas, que será igual a, dijimos por ahí, a partículas por entre 6.02 elevado a la 23, y esto debe de ir multiplicado por su peso molecular. Creo que en el despeje omití poner el peso molecular. Si lo que deseamos es la masa de la partícula, hay que poner.
Muy bien. Entonces vamos a la masa de partículas. En este caso ya tenemos todos los datos. Las partículas aquí no los están dando. Entre el número de 6.02 por 10 a la 23 y esto es por 40 gramos, que es el valor que nos va a quedar por ahí. Vamos a teclear las cantidades. 2 elevado a la 22 por 40 entre 6.02 exponente 23. Aquí está en la pantalla como le fuimos tecleando y le damos igual. Ahí tenemos, la masa es 1.32 gramos. ¿La masa de quién? Es de CA, ¿verdad? 1.32 gramos. Y de esta manera podemos calcular usando el número de Avogadro diversos valores como los que hemos estado explicando.